que nos cagamos en el chayote. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas y a todos pertenece la palabra. Libera Radio. Canción de madrugada, donde el pecado ha quedado bien guardado, así es. Ojos que no ven, oídos bien tapados, corazones que no sienten. La sensación desesperada por sonreír y que todos vean mi cara feliz como una lombriz. Un colibrí sobrevuela aquellas flores. Aquellas flores. Aquellas flores. Aquellas flores. La sensación desesperada
fuente, un deseo. Libera Radio. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien, ya estamos al aire aquí en Los Monos de Harlow HMO, un programa dedicado aquí a la psicología científica y por otro lado también a ver problemas sociales y todo. Aquí les dejo el link, estoy grabando una historia para Instagram, aquí lo pueden consultar. Y bueno, muy buenas tardes, aquí estamos en las instalaciones de Libera Radio porque a todas y todos pertenece la palabra. Y bueno, aquí yo, Martín de Novoa, me voy a comenzar a hablar de un pequeño tema pues que es un poquito importante, ¿no? Que viene siendo las reglas personales. Y esto de las reglas personales tiene algo como de valor muy, muy importante para todos, ¿no? Y este valor tiene que ver con algo de lo que viene siendo como el cariño propio, como lo que en redes se promociona como el quiérete mucho, como lo que tiene que ver con el oye, pues oye, hazme caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a dar inicio con este programa y pues bueno, vamos comenzando, vamos dando inicio a toda esta cuestión. Primero que nada, ¿qué son las reglas personales? Ok, reglas personales. ¿A qué nos suena esto? ¿Es como una filosofía de vida acaso? ¿O es que simplemente no nos podemos acordar de ciertas cosas, no? Primero, una regla. ¿Qué es una regla? Normalmente decimos que una regla, lo primero que se nos viene a la mente, pues es un instrumento para medir, ¿no? Así de que decimos, no, pues vamos a empezar a medir ciertas cosas, vamos a empezar a, no sé, medir en centímetros, en quintímetros, en decímetros, etcétera, etcétera. Decimos que eso es una regla, ¿no? Una forma de medirnos, por así decirlo. Pero pues, a ver, vamos pensando, ¿no? ¿Qué es esto de las reglas? ¿Qué es esto de las reglas personales? ¿Qué es esto de cómo debo de comportarme, etcétera, etcétera? Bla, 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 bla. Bueno, pues las reglas en psicología cumplen un papel muy importante. Y el papel importantísimo que cumplen las reglas en nuestra vida es el hecho de que, pues, realmente están ahí para regular cómo nosotros nos comportamos en la sociedad. Pero pues resulta que las reglas no solamente son algo exclusivo de la psicología, sino también de otras áreas, de otras disciplinas. Por ejemplo, en derecho, lo que se llama norma, las normas, las leyes, por así decirlo, aclarando que yo no sé nada de derecho, claro, es el hecho de que son reglas que deben de cumplirse, pero ¿hasta qué punto se pueden cumplir? ¿Hasta qué punto nos cuesta ajustarnos a dichas normas? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, básicamente lo que son las normas, las reglas, estas cuestiones que deberían de estar guiando nuestras vidas, pues nos vamos a dar cuenta de que son nada más y nada menos que descripciones de lo que se espera de nosotros o de cómo nosotros nos debemos de estar portando en esta sociedad. Eso es algo muy interesante y pues aquí tengo un invitado no formal aquí en cabina, nuestro buen Carlos, el Charlie Rivera, y tenemos a dos pequeños felinos que también son nuestros pequeños invitados que ahorita no están haciendo acto de presencia, pero muy seguramente van a estar haciendo acto de presencia aquí al Constantín y aquí al Peluchito, que son muy buenas compañías realmente, y no lo digo porque yo adoro los gatos, aunque sí es cierto. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Primero que nada, la primera pregunta sería, ¿los animales tienen reglas? Pues los animales no tienen reglas, evidentemente no son personas, o sea, no son personas, primero que nada. Y por ende que no son personas, no tienen como una especie de como raciocinio ahí, esta parte de que yo diga, un raciocinio de eso de que yo puedo tomar decisiones, de que yo puedo estar viendo cosas, de que yo pueda estar viendo, no sé, cómo funciona la realidad de algo, de cómo, por ejemplo, cómo debería de portarme, no sé, a lo mejor con los dueños de las mascotas y todo eso. Pues resulta que los animales no tienen reglas, ¿no? Por eso son animales. Simple
movimiento y vida conservándose mutuamente, ¿no? Este asunto es algo que cobra mucha relevancia en ese sentido, muy sencillo, porque cuando hay una cuestión importante aquí, cuando hay lenguaje, cuando tenemos un medio de comunicación en el cual todos estamos en la misma sintonía, de que podemos acordar cosas, de que podemos empezar a pensar por nosotros mismos, o que nos permite incluso tomar decisiones o orientarnos a ciertas cosas, pues ya es cuando podemos hablar de que estamos pues generando reglas de comportamiento, reglas de actuar, reglas de pensar, reglas de vivir la vida, reglas de empezar a decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor me detengo porque no debo de hacer esto en esta circunstancia. Las reglas lo que hacen es que empiezan como a reducir todo el aparato de cosas que podemos empezar a hacer o a lo mejor no hacer. En ese sentido, las reglas personales son nuestra, vamos a decirlo así, nuestra filosofía de vida. Y esta filosofía de vida tiene algo muy interesante, que es, ¿quién no se ha puesto a pensar realmente sobre dos preguntas muy importantes? Sobre ¿por qué soy como soy o por qué creo lo que creo? Entonces, básicamente, empezamos con esta cuestión de nuestras reglas personales. Las reglas personales sirven para simplemente decir cómo yo debo de actuar frente a otros y cómo yo debo de actuar para conmigo mismo. Básicamente como la moral. Sí, la moral, tal cual. Esas son reglas que nosotros empezamos a generar. Y en el sentido en que las generamos, podemos comenzar a decir que pues son aprendidas. Es decir, las reglas no nacen con nosotros las vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida cotidiana, con las cosas que hacemos, con lo que nos gusta o no nos gusta, con lo que otros esperan de nosotros. Esas son reglas de vida. Desde que nosotros nacemos, nos estamos viendo en un entorno social, necesariamente. Por ejemplo, la primera sociedad informal, por así decirlo, es la familia. Y la familia nos va inculcando, por ejemplo, reglas de actuar, reglas de cómo convivir con otros. Básicamente pues te acabas todo, no te levantas de la mesa. Eso es algo muy familiar que nos pasa, ¿no? Es como decir, me tengo que acabar todo para pues luego poderme levantar de la mesa, ¿no? O sea, qué macizo está eso. O por otro lado, también está esta cuestión de a la torre. Necesito saber que me debo de comportar de cierta forma en un evento social. Y aquí no puedo hacer lo que me dé mi gana, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos niños, el asunto es que cuando estamos niños, nosotros tendemos a tener, por ejemplo, una filogenia que nos dice, esta filogenia son como cosas que ya vienen con la especie, ¿no? Como el hecho de simplemente ser Homo sapiens sapiens. Y en ese sentido, la filogenia pues delimita muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, pero como lo que nosotros conocemos como lo heredado, ¿no? O sea, básicamente nuestras capacidades que podemos hacer con el cuerpo, etcétera, etcétera. Y por otro lado viene la ontogenia. Y esta ontogenia nos dice cómo empezar, bueno, no nos dice. Más bien, en esta ontogenia es donde se empiezan a crear todos estos aspectos bien interesantes de cómo somos nosotros, ¿no? Es básicamente nuestro desarrollo individual. Y en ese sentido, el desarrollo individual está muy ligado a nuestras experiencias que se van acumulando dentro de la historia de cada uno de nosotros y nos hace ser quien somos. En este sentido, nuestras reglas de vida se van configurando con cómo nosotros vivimos las cosas desde que estamos chiquitos, ¿no? Desde que estamos grandes. Es decir, no hay un momento exacto en el cual empezamos nosotros a generar reglas. Es decir, las reglas, número 1, nos las pueden imponer o las podemos aprender de otros, o bien las podemos aprender a partir de lo que nosotros pues enfrentamos en el mundo y pues obtenemos ciertos efectos de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me porto mal, y cada que me porto mal, no sé, me gritan o me pegan, simplemente voy a generar la regla de no me debo de portar así porque me siento mal. Entonces, ese sentido, esas son básicamente las reglas. Son descripciones que nosotros estamos dándonos a nosotros mismos, o bien que surgen de la actividad que tenemos con otras personas. Así de simple, así de sencillo. Son reglas de vida. Nuestra filosofía de vida no la agarramos de la nada, la creamos. Simplemente a partir de varias cosas. Por ejemplo, podemos estar viendo simplemente el comportamiento de otros y agarramos eso que observamos como una regla, una filosofía de vida, y decimos, mira, a esta persona le fue muy bien, por eso mejor adopto su forma de ser y me deslindo de problemas. Entonces, en ese sentido, pues es muy sencillo adoptar reglas. Entonces, bueno, básicamente es eso. Esas son las cuestiones referentes a las reglas. ¿Hay alguna duda, Charlie? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Aquí nos dice el Charlie que todo está excelente, ¿no? Entonces, así es esto. Así es esto.
Bueno, pero por ejemplo, las reglas empiezan a ser un poquito más estrictas, ¿no? Ya cuando estamos en sociedad, ¿no? Por ejemplo, decimos en sociedad, funciona de cierta manera. Perdón, me estaba ahogando ya. De repente como que se me va la saliva y de repente digo a la torre, ¿no? Sí está denso. Ahora, a lo que voy a decir es lo siguiente. Por ejemplo, en ese sentido, las reglas se generan dentro de una, ¿cómo te digo? Dentro de una norma social, dentro de un contexto social. Es decir, no tenemos absolutamente nada de inhumanos con las reglas, ¿no? De hecho, las reglas son completamente un componente humano, es algo completamente natural, es algo completamente que vivimos en la vida cotidiana y que en ese sentido, pues necesitamos familiarizarnos con ellas. Es, por ejemplo, muy sencillo, como cuando nos están enseñando, como cuando los papás enseñan a los hijos a ir al baño. O sea, primero es una batalla, etcétera, etcétera, pero luego se entiende que en el baño se pueden hacer ciertas cosas que tienen que ver con la eliminación de necesidades. Por ejemplo, de que bajar al baño, dejar la tapa del baño abajo, etcétera, etcétera, o arriba en el caso de muchas personas, se van generando reglas de comportamiento. Otra regla de comportamiento que es muy interesante de observar y que podríamos ver en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana es cuando vamos manejando y de repente vemos que podemos dar vuelta a la derecha, en este caso, y que no viene ningún carro, no van a decirnos absolutamente nada. Entonces, wow, ahí es donde tenemos otra regla, donde decidimos nosotros órale, me lanzo o mejor me espero. Esas reglas son reglas de vida. Es como, por ejemplo, cuando conocemos a alguien que dice, ay, yo me paso el semáforo y no me pasa nada, entonces me lo voy a seguir pasando, ¿no? Pues, obviamente que mientras vas pasándote el semáforo y todo esto, pues vas teniendo pues cierto tipo de... No sé, pues se queda impune, no sé, no hay nadie que te castigue eso y pues obviamente lo sigues haciendo. Es como una luz verde para que tú te puedas comportar de cierta forma. Ahora bien, nuestra filosofía de vida, ¿cómo la ganamos? Nuestra filosofía de vida tiene que ver con valores y con valores muy específicos que se nos van inculcando dentro del seno familiar, pero también los empezamos a agarrar por la convivencia con otras personas en nuestros medios sociales. El medio social más sencillo es la familia. Es decir, en la familia se van modelando ciertas cosas que se pueden, que no se pueden hacer, ciertas cosas que son vistas como buenas, vistas como malas, etcétera, etcétera. O bien, también puede ser que en la escuela misma haya compañeros nuestros que nos estén diciendo, hey, pórtate bien, hey, no hagas esto, hey, puedes hacer esto otro, hey, oye, no es así, hey, oye, vente para acá, hey, oye, no convivas con esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí viene algo bien interesante que tiene que ver con esta cuestión de, oye, ¿son reglas generadas propiamente o no son tan generadas? De eso vamos a hablar más a fondo más al rato, ya después del primer break. Pero en ese primer break es simplemente decir, las reglas son lenguaje. Es decir, no podemos tener reglas sin que haya lenguaje escrito. A lo mejor la regla la tenemos que tener escrita enfrente de nosotros para poder seguirla. Como por ejemplo, incluso el símbolo de alto es una regla que está implícita en el símbolo. Pero pues es algo bien interesante ver cómo hay gente que pese a saber lo que un alto significa, no obedezca el alto. O a lo mejor no lo ve también, es otra posibilidad. Pero por ejemplo, muy sencillo. Es una regla de vida, sería por ejemplo esta gente que se toma un medicamento que el doctor le dice, oh mira, tómate esta pastilla cada 8 horas durante 6 o 7 días. Y tan pronto como se le van los síntomas, como al tercer día dice, ay, ya me curé, ya no le voy a seguir tomando. Pues no generaste esa regla porque ya no estás sintiendo dolor o a lo mejor ya no te sientes enfermo, pero eso va a afectar bastante y va a afectar en el sentido de que, oye, pues te das cuenta de que realmente estás afectando tu organismo así. Pues no, a lo mejor no. Pero bueno, eso es algo muy común. Esa es una regla personal. Ahora bien, otra regla personal es esta gente que tiene, por ejemplo, ciertos gustos a la hora de elegir pareja, ¿no? De que siempre está repitiendo patrones. Y esa regla es un poquito más sutil porque no te das cuenta de ella, ¿no? Esta gente que empieza a repetir patrones en elección de pareja, ¿no? Por ejemplo, no, pues de que tengo una pareja que me trató muy mal, etcétera, etcétera. Y pues resulta que nomás, no, que la pareja trataba bien y todo, pero él está eligiendo consistentemente parejas que le tratan mal y todo, y de ahí es donde uno dice, aquí en Sonora el de le gusta la fregadera, ¿no? Bueno, no se dice así, Charlie, ¿cómo se dice? Simón, se dice la chingadera, así, ¿no? A ver si no me censuran aquí, pero bueno, cuando dicen que a alguien le gusta la chingadera, es simplemente que es una persona que está siempre
pues haciéndole la vida pesadita a sí misma. Es decir, se complica la vida. Eso es simplemente le gusta la chingadera, ¿no? Pues sí, obviamente hay mucha gente que le gusta la chingadera aquí en Sonora y en todas partes, desafortunadamente. O sea, no es algo necesariamente referente a la cultura, pero sí sucede en muchas otras partes, tanto de México como del mundo. Gente que le gusta ser maltratada y etcétera, etcétera, porque se crea la regla de que así es el amor. En la torre. Ahora, por ejemplo, también hay gente que tiene esta regla de vístete para el éxito y todo. Yo he conocido gente súper exitosa y todo lo que ustedes quieran que ni siquiera se viste bien. O sea, hay gente que de repente son investigadores nacionales que yo he conocido y que llevan camiseta. O sea, camiseta donde tienen que hacer sus investigaciones y todo y bla, 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 bla. Pero su regla de vida, ¿cuál es? Es no pasa nada si me visto como yo quiero vestirme, a fin de cuentas es mi decisión. Esa es una regla de vida y la aprendimos, o sea, la podemos aprender a partir de lo que nosotros estamos vivenciando. Es como, por ejemplo, algo que está muy de moda, que es, por ejemplo, esto de que a la primera, vete. Ok, ahí tenemos algo bien interesante. A lo mejor nos topamos con pared directamente con eso de que a la primera, vete, pero realmente lo que tenemos es una situación de oye, aguas, algo puede haber ahí, de que si no te gusta cómo te trata la persona y etcétera, etcétera, pues vete de ahí a la primera vez que simplemente alguien te trate como tú sientas que no lo mereces, ¿no? Eso es una cuestión muy interesante porque mucha gente cae en esa trampa de seguir lo que siguen los estereotipos y todo, y lo que es lo socialmente esperado, y pues realmente ahí está el medio del asunto, ¿no? Que empezamos a adoptar, por ejemplo, reglas que no nos corresponden. Y a partir de ello pretendemos guiar nuestra vida. Y cuando hacemos eso, normalmente terminamos en una situación muy triste, que es la de una situación de frustración, ¿no? Una situación de ¿por qué no me están saliendo las cosas si se supone que todo lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera? Bueno, pues así sucede. Realmente las reglas son personales y cuando nosotros vemos cosas en redes y todo, son cosas que a lo mejor pueden aplicar y a lo mejor pueden no aplicar. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Pero qué cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, tienes que aguantar todo porque en tu relación tiene que haber amor y bla, bla, y lo que tú estás aguantando es por bien común y todo, pero si ves que en la relación te están maltrate, pues obviamente te vas de ahí, ¿no? Es la salida más lógica. Pero hay gente que se queda directamente en ese tipo de relaciones y ahí es donde se empiezan a ver las reglas de vida. Es como, por ejemplo, me tengo que quedar hasta casarme con esa persona. Tengo que aguantar todo porque así es el matrimonio. Tengo que aguantar todo esto porque así es una relación de pareja. Entonces, básicamente, esas reglas de vida pueden fungir un papel bien interesante para nosotros. O sea, pueden ser algo que nos pueda sacar del hoyo, así como puede ser algo que nos pueda meter en el hoyo y meter a fondo en el hoyo. Eso es lo peor del caso. O sea, no simplemente son cosas que tú puedes decir, me ayudó a prevenir, me ayudó a muchas otras cosas, muy agradecido con esta persona que me dio la regla. No, la realidad es la siguiente. La realidad es que si tú empiezas a agarrar cosas de modelos que no quedan en tu vida y tú los intentas agarrar como si fueran tuyos, pues realmente te vas a llevar la potente decepción de que ¡boom! Se va a caer. Y se va a caer muy fuerte tu sistema de creencias. ¿Por qué? Por eso afán de empezar a adoptar filosofías de vida que no van contigo. Entonces, por ejemplo, digo, ok, va. Vamos a empezar a platicar un poquito sobre algo interesante que tiene que ver con reglas e instrucciones. Y esto es algo muy importante, ¿no? Así que no hay ningún problema. Voy a darme la libertad acá de agarrar el micrófono, así como si estuviera en un concierto y todo, porque pues la verdad me gusta un poquito la manipulación de todo esto. Pero a ver, así, como si estuviera en reportaje, ¿no? Directamente. Lo que está sucediendo es que hubo un artículo por allá del 2008 que sacaron ¿cómo se apellidan? Ortiz, Rodríguez y Rosas, Ortiz, González y Rosas, que hablan sobre, por ejemplo, descripciones antes de enfrentar una situación y después de haber vivido una situación. Estas les llamaron descripciones pre y post contacto con la vivencia que nosotros tenemos que estar enfrentando. Y esto es algo muy interesante, como por ejemplo, lo que vives antes de enfrentar algo se le llama instrucción. Si te dicen, por ejemplo, oye, fíjate que cuando entres ahí te tienes que abrochar los zapatos, ¿qué más? Vamos a imaginar lo siguiente. Imaginen que van a una feria donde están esos juegos donde te pones y te amarras y te empiezan a centrifugar, dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La instrucción que te da el mecánico ahí, el que está operando la máquina, te dice, tienes que agarrar esto de esta manera, te tienes que poner el cinturón de esta manera y simplemente no te vayas a desajustar, no vayas a desabrocharlo ni nada porque sales volando. Bueno, eso
que te dijo es una instrucción porque se da antes de enfrentar la situación. Pero si tú imagínate que no te dieron la instrucción y tú te subes así de que no, pues no pasa nada, sin instrucciones ni nada, y no te amarras nada, no te abrochas los cinturones ni nada, o sea, dejas todo así tal cual al natural como está, y de repente te centrifugan y todo y te agarras muy fuerte y no te pasa nada, tú puedes generar la regla de, mira, no pasa nada. Y eso es muy peligroso. Eso nos puede llevar a ciertas técnicas nos puede llevar a ciertas situaciones en las cuales podríamos estar incluso arriesgando nuestra propia vida. Ese juego de la cosa esa que te da vueltas, no me acuerdo cómo se llama, es el ejemplo clásico de cómo nosotros generamos una regla. Si la regla nos la dan, si nosotros aprendemos a seguir instrucciones, solo hacemos eso, seguimos instrucciones. Pero si después de una vivencia nosotros comenzamos a actuar de cierto modo, con cierta creencia, esa creencia nueva de no haber vivido nada malo o haber vivido algo bueno después de esa situación que enfrentamos, eso es una regla. Es básicamente, si nunca te para una patrulla cuando te pasas un semáforo en rojo y te creas esa regla de, pues mira, me puedo pasar el semáforo en rojo, pues esa regla te puede meter en cuestiones pesadas. Y esa sí es una regla genuina porque la agarraste después de la experiencia. Pero si te advierten de algo, ya no es una regla, esa es una instrucción. Y tú puedes, hay algo bien interesante porque tú puedes estar, por ejemplo, actuando sin la necesidad de que las reglas te las estén diciendo o que estén escritas. Y eso es algo muy interesante. Eso es lo que empieza a conformar de poquito en poquito tu filosofía de vida. Entonces, aquí es donde tenemos esta cuestión importante, ¿no? Pero va, no hay ningún problema. Si aquí no hay ninguna duda, vamos a comenzar con los puntos clave de esta conversación. Hay reglas que son muy específicas, es decir, que nos sirven para enfrentar una situación de cierta manera. Es como cuando vas a hacer un examen de admisión a la universidad y de repente dices, pues fíjate que durante este examen no puedes copiar, tienes que permanecer así con los útiles que llevas, no puedes meter ninguna calculadora, está prohibido el uso del teléfono celular, etcétera, etcétera. Ya te están diciendo cómo vas a tener que enfrentarle la situación. Y pues ahí, esa es una instrucción. Pero si no te dan la instrucción y en el examen sacas el teléfono y empiezas a hacer trampa con el teléfono y nadie te cacha, y a la otra que tienes un examen de esa naturaleza vuelves a sacarlo, aguas, porque ya generaste una regla. Así es como sucede la parte de las mentiras, ¿no? De los mentirosos. Es como que simplemente dicen, pues voy a tirar la mentirita, no me van a cachar, etcétera, etcétera. Y pues luego se vuelve una regla de vida, ¿no? O sea, en determinada situación, mira, si es una mentirita, sale todo muy bien. Y la neta, ya mejor ahí la dejo, ¿no? O sea, para que no les quede el chaleco a muchos. No es cierto. Aquí el asunto viene siendo el siguiente. El asunto es, si ya identificamos esto, las reglas número 1 se generan después de enfrentar situaciones, no antes. Si las generaste antes de enfrentar una situación difícil o una situación X cualquiera, pues eso es una instrucción. Y las instrucciones también las puedes internalizar, por supuesto que sí, pero no es el punto en el momento, ¿no? Hasta aquí llevamos 27 minutos de este querido programa y de este programa que ha sido bastante enriquecedor porque la neta me tuve que partir leyendo esto de las instrucciones y de las reglas, pero ahorita vamos a meternos un poco más con la historia de dónde surge todo esto, ¿no? Porque resulta que las reglas de vida nos pueden probabilizar muchas cosas. Resulta que nuestras reglas de vida, nuestra filosofía de vida nos puede probabilizar desde consumo de sustancias, nos puede provocar obesidad, nos puede provocar indirectamente, fíjense, indirectamente, no directamente, algún tipo de adicciones, nos puede provocar algún tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Claro que esto no es como la causa total, pero puede ser algo que pueda disparar esta cuestión de a la bestia, o sea, me voy a poder enfermar, o incluso estas reglas de vida pueden hacer que nos cueste trabajo aceptar las pérdidas que nosotros tenemos en esto. Pero de todo ello vamos a continuar hablando más adelante. Vamos a hacer una pequeña breve pausa aquí conmemorando los pequeños 30 minutos que llevamos del programa. Y aquí el Charlie me va a hacer el favor de poner esta pausa, pero él me va a tener que decir el ¡vámonos! 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 Ahorita nos vemos. Seguimos en unos minutos. Libera Radio.
con sus vestidos cortados, sus botines frustrados, sus moños colorados. Aquí y allá se van a encontrar esquina de Yáñez y la Cerdán. Suspiran instantes, suspiran los días, lindos momentos que nunca se olvidan. Y como dijiste aquella noche, la vida es corta y hay que aprovecharla en cualquier momento y en cualquier lugar. Hacer de un instante una inmensidad. Irradian tus ojos, irradias de vida, irradia la luz que me cobija. En un callejón encuentras la salida cuando le encuentras el sentido a la vida. Give me your love again, again. Don't talk too much, let's do it slowly. Just let me know that here I am, that here I am. Give me your love again, again. Don't talk too much, let's do it slowly. Just let me know that here I am. La cosa que cambió cuando miras a tu alrededor, porque todo tiene un brillo, porque tiene otro color, porque cuando te respiro te llevo en el corazón. Irradian tus ojos, irradias de vida, irradia la luz que me cobija. En un callejón encuentras la salida cuando le encuentras el sentido a la vida. Give me your love again, again. Don't talk too much, let's do it slowly. Let me know that here I am, that here I am, darling. Give me your love again, again. Don't talk too much, let's do it slowly. Just let me know that here I am, that here I am. López Pérez in the house. Suena. Cuando el cielo de azul se pinte a gris, es cuando valdrá la pena. Cuando el cielo de azul se pinte a gris, te llevo entre las venas. Cuando el cielo de azul se pinte a gris, es cuando se ve el color. Cuando el cielo de azul se pinte a gris, te llevo entre las venas. Y el recuerdo en las letras de mi viaje. Tú eres las maletas, el día de paga, la noche buena, la brisa del mar, la primavera, el instinto suicida, los bares abiertos, las llaves al cielo, me junté y medicina. No digas que no sabía. Muy bien, ya continuamos aquí en lo que son los modos de Halo HMO. Pues muchísimas gracias
nuevamente aquí nuestro operador de cabina, el buenísimo Carlos Rivera, que se nos va a echar unos palomazos aquí ahorita. ¿No te animas, Charlie? Tengo mal del puerco. Ah, trae mal de puerco. No, pues no, así como, ¿no? Es decir, creo que todos traemos el mal de puerco ahorita. Pero bueno, vamos a continuar aquí con lo que viene siendo esto de las reglas propias. Y esto de las reglas propias, la filosofía personal, nuestra moral de vida, lo que conduce nuestro actuar, lo que hace que nosotros seamos como seamos, etcétera, etcétera. Pues resulta que es algo bien interesante por una razón. Es muy interesante por el hecho de que nosotros lo creamos a partir de las experiencias que vivimos. Es decir, bien sencillo. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la importancia de estas reglas personales en nuestra vida propia. Vamos a ver. Carlos, ¿te animas a participar? ¿No? Ay, no entreganos el Carlos ahorita acá. No hay ningún problema. Se entiende completamente. Ahora vamos a ver, chequemos esto. Primero que nada, las reglas personales son una guía de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, las reglas personales en determinado momento de nuestras vidas empiezan como a guiar nuestro actuar. Nos guían de la siguiente manera. Imaginemos que yo soy una persona que ve en los periódicos o en los noticieros o en medios en general que hay muchas balaceras por acá, por esos rumbos, ¿no? Cosa que no es mucha mentira, pero pues supongamos que yo me asusto demasiado por ello y yo decido no salir después de las 8 p.m. independientemente de dónde esté, por el hecho de que va a ser demasiado peligroso para mí. Bueno, esa va a ser una regla de vida. Esa regla propia va a empezar a hacer que nosotros empecemos a guiar nuestro comportamiento de esa manera. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo esa regla propia de a partir de las 8 ya no salgo porque es peligroso y me puede hacer daño, etcétera, etcétera, a ello ya estoy creando una filosofía de vida. Pero hay otras filosofías de vida que vienen de una forma bien interesante. Hay filosofías de vida que las adquirimos por observar a otros, por ver cómo a otros les funcionan, cómo a otros no les funcionan tanto. Las filosofías de vida también las podemos agarrar a partir de libros y las podemos poner a prueba. Por ejemplo, si en un libro leemos eso de que lo crucial es invisible para los ojos. Ese tipo de comentarios, por ejemplo, eso voy a repetirlo, me gustó esa voz de locutor así de que lo esencial es invisible para los ojos. Eso es algo muy interesante porque es algo que vemos en redes. Entonces, si decimos que lo esencial es invisible para los ojos, realmente no hay esencia que podamos ver. Entonces es una contradicción. Entonces mi filosofía de vida de entrada es contradictoria. Y hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado en qué adoptamos como filosofía, en qué no adoptamos como filosofía, porque eventualmente llegará el punto en el cual nosotros no podamos desligarnos de ella tan fácilmente. Porque las filosofías de vida pues también pueden cambiarse, ¿no? O sea, son comportamientos y pues también nosotros podemos operar para que ellos cambien, ¿no? Ahora bien, esto de las reglas. ¿Cómo surge todo esto de la división entre reglas y experiencia, ¿no? Por así decirlo. Viene algo bien interesante. Por allá de los años, ¿qué les gusta? 50, 60, Skinner, B.F. Skinner, publica una obra que se llama Conducta Verbal. Y esto de conducta verbal divide todo lo que hacemos, sentimos, pensamos en dos situaciones bien interesantes, en dos dimensiones bien padres de todo lo que actuamos. Una parte que se llama comportamiento moldeado por contingencias, que tiene que decir la experiencia directa con las cosas o con las personas. Y por otro lado también tiene que ver con esto de la conducta gobernada por reglas. Y esto de la conducta gobernada por reglas tiene algo muy interesante. A diferencia de la conducta que es moldeada por la experiencia directa, la conducta gobernada por reglas no requiere necesariamente que haya una condición física que me esté diciendo, fíjate, lo hiciste bien o lo hiciste mal. Es la misma gente la que sostiene esa conducta gobernada por reglas. Es como, por ejemplo, imaginemos en un aula que una niña está resolviendo un problema de matemáticas y lo hace bien, pero ella no sabe que lo hizo bien. Entonces le pregunta a su maestra, profe, ¿lo hice bien? ¿Está bien? No, pues fíjate, sí, está bien. Entonces la niña se aprende cómo el procedimiento se debe de llevar a cabo para obtener un resultado fiable y válido. Y ella misma empieza a autoevaluar su desempeño. Podemos estar diciendo que es una conducta gobernada por reglas, porque literalmente las reglas te gobiernan. Hemos conocido, me imagino yo, gente que es tan inflexible, tan cuadrada, que realmente, pues, difícilmente puedes lograr una conversación con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sus reglas están tan establecidas, tan arraigadas, su filosofía de vida es tan difícil de quitar, que pues bueno, realmente llegas a un punto en el cual te quedas bueno, entonces ¿para qué lo digo?
Bueno, entonces, ¿para qué me esfuerzo en explicarle? Entonces, ¿para qué? Entonces, para un montonal de cosas, ¿no? Y en ese sentido, lo que necesitamos nosotros hacer es entender que cada quien tiene experiencias completamente distintas y vive en entornos completamente distintos. Por tanto, no hay una forma de clasificar las reglas. No es como, por ejemplo, decir reglas primarias o secundarias, así como si fueran las necesidades del cuerpo, ¿no? O las necesidades de los humanos, ¿no? Como está muy de moda clasificarlas y todo. Pero realmente lo que nosotros tenemos aquí es el hecho de que las reglas no se clasifican. Las reglas se observan. Y así de sencillo. Así de sencillo. Pero bueno, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Diría Michael Jackson en el meme que sale ahí por redes sociales. Viene el asunto siguiente. La experiencia propia no basta como para poder nosotros decir que hay algo que ha sido aprendido completamente. O que hay algo que realmente o que esté absuelta de reglas, ¿no? La experiencia propia tiene que ver con cómo tú te enfrentas directamente a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, si estás muy ansioso a la hora de, no sé, de ir a una juntada con tus amigos, etcétera, etcétera, y dices, ay, a la torre, fíjate que estoy tiemble porque sé que voy a tener que ver a fulanita persona. Eso es comportamiento moldeado por contingencias, lo que llamaría Skinner, así lo llamaría Skinner, pero realmente tiene que ver con lo que viene siendo, pues, reglas propias, pero a través de la vivencia directa con ellas. Ahora bien, vienen otras cuestiones muy importantes, y esas cuestiones muy importantes son el hecho de que la conducta gobernada por reglas la puedes adoptar. ¿Qué significa esto? Que tú puedes agarrar ciertas cosas de las personas y puedes empezarlas a incorporar como parte de tu filosofía de vida, pero pues realmente no son tu filosofía de vida, son de otras personas. De hecho, el día de hoy, ahí en mi Instagram, publiqué como un carrusel de esas cosas que se pasan y que le puedes dar vuelta y ya ves como toda una presentacioncita mini. Y estaba hablando sobre lo que viene siendo las red flags, que las red flags mucha gente se lo toma como filosofía de vida y como lo que viene siendo fíjate, puedo actuar a partir de ellas, me sirven, me entiendo con la demás gente, sirve mucho para que yo pueda guiar mis pensamientos, me sirve para evitar cosas malas, etcétera, etcétera. Pero realmente esas no son reglas, esas son instrucciones de vida que te están dando. Regla sería, por ejemplo, que después de haberte topado con la misma piedra 2 veces, dijeras, si le hago así, pues me voy a tener que eventualmente que topar con esta gente, entonces mejor le hago de esta otra forma para no tener que lidiarme con ellos, ¿no? Es así de sencillo, para no tener que enrolarme con este tipo de personas. Así funcionan las reglas. Esta filosofía de vida la agarras a posteriori, no a priori. Y ahora, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, ¿qué de nuestra vida son reglas y qué de nuestra vida son reglas psicológicas y cuáles no son psicológicas? Ok, pues bueno, primero que nada, las reglas son psicológicas en el sentido de que no sé, qué curioso, aquí dice belleza exitosa en el programa, ¿no? Pero según yo somos los... O sea, tenemos problemas técnicos aquí en cabina, aquí de que hay algunos problemitas que estamos teniendo aquí en la cabina de Libera Radio. Sí, es que el peluchito se paró sobre el teclado y cambió aquí. No es de que belleza exitosa. Y yo así de que, ay, con razón me veo tan guapo hoy. Y tan exitoso y tan radiante, ¿no? Ahí está, mira, los monos de Harlow. Ya apareció el changuito de nuevo. Ya somos nosotros otra vez. Aquí estoy yo, Martín de Novoa. Y estamos transmitiendo nuevamente desde Libera Radio. Creo que voy a tener que empezar todo el programa acá. No es cierto. Esta cuestión de lo que viene siendo el perdón, es que me dio risa. Todo bien. Esto de lo que viene siendo las reglas personales, las reglas de vida, son cosas que van a decirte a ti. Por ejemplo, estoy en determinada situación, tengo que actuar así y me voy a comportar así, porque es lo necesario que debo de hacer para poder estar bien en este panorama. Es como, por ejemplo, si yo me siento muy mal en una junta entre colegas y me siento emocionalmente con ganas de gritar, con ganas de llorar y de tirarme al piso y desplomarme, etcétera, etcétera, tengo que entender que estoy en un entorno social que me va a decir, oye, aquí no te puedes portar de esa manera. Y sin que nadie me lo diga, yo me aguanto las ganas. Bueno, esa es una regla de vida. Hay gente que obviamente sí se tira al piso y empieza a hacer todo este número, ¿no? Sí, estoy sufriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente hay muchas cuestiones sobre las cuales puede descansar ese supuesto de las reglas generales. Vamos a comenzar a cerrar este programa, que va a ser un poquito más corto que el de otros días. Afortunadamente esto es un tema que se puede dejar muy en claro. Vamos a comenzar a cerrar. Primero, pregunta que hace este influencer, ¿no? El Diego Rosarín, que es oye, ¿y por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Realmente eso de las creencias tiene que ver con reglas? Pues sí.
las creencias también son reglas. Porque es, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, una red flag y de que te dice, de que si empiezas a salir mucho con tus amigos y no contigo, red flag, aguas. Y te lo agarras como regla, vas a pensar fíjate que si no sale tanto conmigo y sale más con compañeros, me está engañando. Ese tipo de cosas son un pensamiento muy general que puede ser identificado como una regla. O por ejemplo, después de haber vivido una situación muy fea con alguna pareja o expareja, etcétera, etcétera, tú te generas reglas como ya no voy a volver a caer en lo mismo, o vamos a hacer un poquito más actuada la voz acá de que como ya no quiero que vuelva a pasar lo mismo, ya no puedo con esto, ya no puedo con esto otro, no quiero volver a sentirme así, etcétera, etcétera. Bueno, ese no quiero volverme a sentir así y voy a tomar cartas en el asunto para que no me pase lo mismo, esa es una regla. Y la tuviste que haber adquirido después de una situación bien triste en la cual tú tocaste fondo y pues ni modo. Ahora, para adquirir reglas no ocupas tocar fondo. O sea, las reglas te las pueden enseñar en tu casa. Como por ejemplo, lávate las manos, mijito, antes de que vayas a comer y todo. No, o sea, la típica, ¿no? Que nos dicen los papás. Esa es una regla que empezamos a aprenderlas desde casa. Entonces nuestra primera fuente de reglas en toda nuestra historia individual es casa, hogar. Si no tenemos casa u hogar, o sea, si somos unos homeless, acá de que, qué triste se oye eso, ¿no? Mejor elimina eso ahorita en la edición, Charlie. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, si hay gente que es huérfana de nacimiento, etcétera, etcétera, y pues realmente te estás dando cuenta de que, pues, nomás no hay familiares que se hagan cargo de él, las reglas les va a agarrar de quien sea tan significativo para esa persona. O sea, puede ser su tutor, puede ser el abuelito, puede ser otro familiar, puede ser el maestro, etcétera, etcétera. Así es como empiezan a agarrar reglas las personas que pues desafortunadamente no tienen familia. Pero, ¿qué es lo que sucede después? Llega un punto en el que las reglas son tan arraigadas como filosofía de vida que difícilmente puedes sacarlas de ahí. Es como si tú le dices a una persona ya mayor o una persona de la tercera edad, oye, ¿sabes qué? Creo que hay que estar a favor del matrimonio homosexual. Y te va a decir que no puede ser, porque esto, bla, 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 bla. Bueno, lo que sucede es que sus reglas de vida ya están tan arraigadas que va a ser excesivamente difícil modificarlas. Así de simple, así de sencillo, como decimos aquí en lo que viene siendo los monos de Harlow cuando intentamos explicar algo. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a pasar a cerrar el programa diciendo, órale, diferencia entre reglas e instrucciones. Las instrucciones te las dan antes de que tengas que enfrentar una situación que puede que te cueste trabajo, pero la vas a enfrentar, ¿ok? Suceden antes, son pre-exposición, son pre-contacto con las situaciones. Mientras que por otro lado, las reglas son después de que enfrentaste ese evento desafortunado y tuviste que generar esta creencia de en la vida me vuelve a pasar a esto. No voy a volver a caer en esto, ¿no? Ya si caemos o no en eso que juramos no volver a pasar, pues ya esa es otra cuestión, ¿no? Eso significa que hay que generar otras reglas. Por mi parte, ha sido todo. Hasta aquí dejo el programa del día de hoy, muy sintético, porque realmente no había mucho que decir del programa y creo que se exprimió bastante. Entonces, primero que nada, agradecer aquí en cabina a nuestro queridísimo Carlos Rivera y a vuestros gatos que también están aquí, que alegran muchísimo. No están aquí, mira. Sí, la costumbre. Entonces agradecemos aquí a todo el equipo de Libera Radio aquí en Casa Libera, porque a todas y todos y a todos pertenece la palabra. Nos veremos la siguiente semana en una nueva transmisión de Los Monos de Harlow. Tengan bonita semana y muy buen día. Cuídense. ¿Cómo se llama esta canción? Me conté. Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera.